Bendiciones. Recordemos entonces lo que dijimos en la cápsula anterior de las bienaventuranzas. Vamos a leer nuevamente Mateo capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados, dijo él, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es impresionante, muy fuerte esta impresión que nos da el Señor, que al comenzar el sermón del monte, comienza a hablar de la gracia de nuestro Señor. Y le ofrece por gracia la dicha, el contentamiento que hay en el cielo, la santidad, la presencia de Dios, la ayuda de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios para todos aquellos que son pobres en espíritu por pura gracia, por beneplácito que tiene el Señor. Así es que menciona primeramente a los bienaventurados, a los que son pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Es algo que debemos de escudriñar otro poquito más. Ya lo vimos anteriormente, pero ¿quiénes son ellos? Son aquellos a quienes les ha amanecido. Tienen la conciencia ya completamente de que no pueden controlar su carne. No tienen el poder de controlar su carne. Que han dicho: yo no soy Dios. Reconozco que no soy Dios. Reconozco que no tengo el poder de dominar los deseos carnales que me brotan a cada momento. Reconozco que mi carne está inclinada al mal y no la puedo controlar. Reconozco, dicen ellos, que no puedo controlar mi vida para que mi pensamiento, mi sabiduría, mi mente, nada, no puedo controlarla para caminar en los caminos de Dios. Hago siempre lo contrario que dice Dios en su palabra. Reconozco, dice, que no puedo dejar mis adicciones, esas que me tienen atada con unas cadenas. No puedo dejar de fornicar, no puedo dejar de adulterar, no puedo dejar que mis ojos, mi mente, y aquellos que tienen mal genio, aquellos que dicen: no puedo controlar mi enojo, no puedo controlar mi ira, no puedo controlar esto, que soy bárbaro, cuando me enojo pierdo el control. Son cadenas, son adicciones. No puedo perdonar las cadenas del rencor, del odio, de esa amargura. Son cadenas que no puedo. Esos son los pobres en espíritu. Necesito ayuda. Esos son los pobres en espíritu. Es aquellos que dicen: lo que quiero hacer no hago, y lo que hago no lo quiero hacer, como decía Pablo en Romanos capítulo 7. En otras palabras, no tengo, dicen ellos, nada de poder. Soy pobre, soy paupérrimo, no puedo, no tengo. Por eso es que quizás el Señor ha dejado, Él dijo que los pobres los íbamos a tener por siempre, dijo. Quizás todos hemos sido pobres, quizás la mayoría hemos sido pobres en este mundo. Por ejemplo, yo recuerdo mi infancia, desde niño pequeño, de recién nacido hasta quizás segundo o tercer grado. Nosotros fuimos una familia pobre. Vivíamos en un mesón, así le llamamos aquí en El Salvador. Son casas grandes que las hacen con un montón de cuartos y solo un baño, y cada cuarto vive una familia. Ahí vivíamos nosotros. El piso era sin ladrillo, era de suelo. Bueno, mi padre y mi madre fueron huérfanos desde niños, y imagínense qué terrible, ellos vivieron así hasta que después que mi papá logró salir adelante. Entonces, todos los pobres son aquellos que reconocen que no tienen dinero, no tienen nada, ¿verdad? Pero a veces, quizás por eso nos hace pasar, para que entendamos el Evangelio, que somos así como esos pobres que no pueden comprar nada, no tienen nada, no tienen casa, no tienen vestido, tienen hambre.
En fin, para que nosotros entendamos que no podemos nosotros dominar toda esta carne, el pecado de esta carne, y necesitamos urgentemente al Señor. Necesitamos, se nos ha revelado de que el único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Esa actitud de corazón, eso es lo que produce la humildad, que es lo contrario a la autosuficiencia. Es lo contrario a creerse como Dios. Es lo contrario a son aquellos que dicen, no hay Dios, yo no necesito de Dios. Y mejor prefieren algunos, tal vez no dicen así, sino que dicen, bueno, yo puedo con una religión salvarme y dominar con una religión y hacer por obra. Pero ese es puramente orgullo y soberbia, es lo contrario de la humildad. Así que, ojo, si Adán y Eva, ellos cuando tenían enfrente esa serpiente en ese árbol enrollada y hablándole, si ellos hubieran dicho, Señor, ven, ayúdame, ven, mira, aquí me están diciendo esto, yo no tengo sabiduría, Señor, yo no sé, no puedo tomar esta decisión, ven, Señor, ayúdame. O quizás si hubiera caído Eva, pero Adán hubiera dicho, hey, Señor, mira Eva lo que está haciendo, vení a ayudarnos, nosotros no sabemos qué hacer en este momento. Si ellos hubieran gritado en ese momento, ellos todavía estuvieran en el paraíso terrenal y nosotros viviéramos en un mundo como un paraíso y no sería como es el mundo de ahora, que es un caos, es casi un infierno y se va a ir poniendo peor. Porque todas las mujeres y todos los hombres se metió esa autosuficiencia, ese querer ser como dioses. Por eso el Señor va a ejecutar el fin de todo esto, un juicio final, donde va a destruir todo el mundo y todos aquellos que permanezcan soberbios, creyendo que son dioses, van a ser llevados al infierno, no van a poder ser salvados de ese juicio horrendo que viene. Pero aquellos que han conocido, que son pobres en espíritu, esos que no quieren ser autosuficientes, no, nosotros necesitamos de Dios. Los que dependen de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, el que se ha acercado a nosotros por gracia, esos, y que claman a esos, el Señor gustosamente, con contentamiento, con un gran amor, va a derramar el reino de los cielos, que es su amor, su sabiduría, su misericordia, su santidad, su eternidad, que nada de lo que Él va a hacer en nuestra vida se va a arruinar, sino que al contrario, y vamos a morir, porque esas son consecuencias. Él dijo, toda tu descendencia va a morir. Vamos a morir y muchas cosas se nos arruinan aquí. Perdemos muchas cosas, pero nuestro ser, nuestra alma, esa no se va a perder. Sabemos que un día, por haber clamado y haber pedido tener comunión con Jesucristo, vamos a resucitar en el día postrero. Qué lindo el Señor. Así es que es el reino de los cielos. Un principio divino es que el que se humilla será exaltado. Ese es el que va a recibir el reino de los cielos. A nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que dijo en el capítulo 3 de Mateo, versículos 1, 2 y 3, dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, por pura gracia. Él vino a ayudarnos a aquellos que son pobres en espíritu, y entonces el que se humilla, pobre en espíritu, ese va a ser exaltado y va a recibir el reino de Dios, el reino de los cielos. Y aquellos que no suplican, que se mantienen autosuficientes, dice el principio divino, el que se exalta va a ser humillado. Ese va a ser destruido. Será destruido aquí y será destruido también en el infierno, en el lago de fuego y azufre, cuando todo esto termine. Así que, ¿qué desafío tenemos? No se imagina usted cuánto yo estoy recibiendo de estudiar esta palabra para dársela a usted. Quizás, perdóneme, quizás yo soy el que más
emocionado estoy de entender que qué lindo es venir a Cristo y decir, Señor, no tengo poder, ya no puedo, tiro la toalla. Ven, Señor, a mi vida, contrólame, controla mis pensamientos, dame tu sabiduría, dame tu amor, dame tu paciencia, dame tu perdón para poder dar perdón. Y por eso yo quiero decirle mi experiencia. Yo he entendido que el que piensa que está firme, dice 1 Corintios 10, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y esa ha sido mi experiencia, minuto a minuto. Yo entendí ya que tengo que estar agarradito del Señor. Ese es el secreto del Evangelio. Permanecer en Él, como Él decía, el que permanece en mí y yo en Él, ese va a dar mucho fruto. Minuto a minuto, permanecer en el Señor. Qué lindo estar agarradito de Él constantemente. Yo no tengo poder. Le digo a Carlos, no tengo poder. Vení, dame sabiduría en esto. No sé qué hacer, Señor. Soy torpe, Señor. Soy tan inclinado al mal. Mi corazón es engañoso. Así que mi consejo es, no confíe en usted mismo, dice Jeremías 17. Maldito los que confiamos en nosotros mismos. Nos va a ir mal. Mejor confiemos en el Señor y vengamos a ser pobres en espíritu y agarraditos de Él siempre. Porque el principio del Sermón del Monte es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, no es que va a ser, es ya el reino de los cielos. El Señor te bendiga.